Buenas noches, hermanos, y bienvenidos al seguimiento de nuestro culto del día jueves. Es todo un reto en este tiempo de la vida, tanto en las casas de uno, en los trabajos, y aún en la iglesia. Gracias por su paciencia con fallas de internet, con cambios de personas. Muchas gracias. Es una oportunidad para nosotros ser perseverantes, y de seguir adelante en la palabra del Señor. Gracias a Dios que para muchos pues hemos tenido la facilidad de ir a la iglesia cada domingo. Nuestro gobierno no lo impide. Cuando en otros países los cristianos han tenido que luchar mucho por su fe. Entonces, estas pequeñas fallas de internet y otras cosas, pues los pasamos por alto y seguimos alabando al Señor en esta noche. Vamos a orar en este momento y poner este tiempo, que es el tiempo de la palabra de Dios, en sus manos, que Él nos pueda hablar a cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche porque eres fiel en toda circunstancia. Gracias te damos porque estás presente en toda circunstancia. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas, porque estás atento a nuestras alabanzas, estás atento a nuestras angustias, a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Y ahora, Dios, hemos apartado este tiempo para escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú te mueves por medio del Espíritu Santo, conforme a tu perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas. Sabemos que tú vas a perfeccionar la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Y te pedimos que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas en esta noche. De igual manera te pido, Señor, que la señal no nos falle, para que podamos predicar y compartir y escuchar y entender y aplicar tu palabra sin ningún impedimento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En esta noche el sermón se llama El poder de un Dios personal. El poder de un Dios personal. He sido impactada recientemente en varias ocasiones por el carácter personal de nuestra relación con Dios. La manera en que Cristo buscó a gente de manera personal. La manera en que Cristo buscaba a un individuo de manera única. Su experiencia con uno no era la experiencia que Cristo tenía con otro. Y la experiencia de alguien con Él no era la misma experiencia que alguien más había tenido con Él. Se me hace increíble porque si yo supiera que yo solo iba a vivir hasta los 33 años, los cuales ya pasaron hace unos cuantos años, y si yo supiera que solo iba a tener 3 años de ministerio como tuvo Jesús, yo creo que yo hubiera sentido una prisa tremenda de alcanzar la cantidad de gente posible, de buscar lugares donde había gente en grupos, de buscar cómo alcanzar a las multitudes. Sin embargo, vemos vez tras vez a Jesús buscando a individuos, buscando a uno. Y vamos a ver en esta noche varias veces en que Jesús buscaba a una sola persona. Vamos a ver de hecho 5 instancias en que Cristo tuvo interacciones personales con individuos. Y vamos a empezar en Juan capítulo 1 y vamos a leer del versículo 40 al versículo 51. Juan capítulo 1 del versículo 40 al 51. Y dice así la palabra. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida,
lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Vemos aquí una interacción entre Jesús y un hombre llamado Natanael. Estamos aquí al principio del Evangelio de Juan, donde Jesús está reuniendo a los que van a ser sus discípulos. Y al llamar a uno, ellos van y llaman a otro porque han encontrado a Jesucristo, han encontrado al Mesías. Y vemos aquí a Jesús teniendo un encuentro con un hombre que se llama Natanael. Y cuando Natanael viene apenas acercando a Jesús, Jesús le dice: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Y Natanael dice: pues ¿de dónde me conoces? Porque pues no había tenido ningún contacto con Jesús anteriormente. Y Jesús le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Y vemos aquí que una de las características de los encuentros de Jesús con las personas es que Jesús los veía. Cristo te ve a ti. Cristo ve a la multitud. Cristo ve a toda la humanidad todo el tiempo, porque es omnipresente, es omnisciente, sabe todo, está en todas partes. Pero a la vez que Cristo ve a toda la multitud, Cristo te ve a ti, como vio a Natanael. Y Natanael respondió a eso y le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fue la respuesta de Natanael. Entonces vemos en este encuentro que Cristo vio a Natanael aún antes de que Natanael lo vio a él. Y Cristo te ve a ti, aún en este momento y siempre. Vamos a otra historia, otro encuentro personal de Jesucristo con alguien más, en el mismo libro de Juan, capítulo 4, empezando en el versículo 1. Juan 4, versículo 1. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás,
sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Y saltando al versículo 39, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ciertamente fue una lectura larga, pero esto es la idea. Dentro de su agenda de ministerio, siendo el Hijo de Dios, siendo humano y aún cansado, con sed, con hambre, con calor, Jesús tomó tiempo para esta mujer. Dice la Biblia que sus discípulos fueron al pueblo para buscar comida, y todo el tiempo que ellos estuvieron fuera, en lo que compraron, lo que trajeron, lo que iban a comer, Jesús tomó tiempo. ¿Para cuántas personas? Para una mujer samaritana. ¿Qué fue lo que le impactó a esa mujer de ese encuentro con Jesús? Dice en el versículo 29 que cuando ella regresó al pueblo le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, porque Jesús la conocía ya. Y Cristo te conoce a ti. Incluso más adelante en el versículo 39 dice que muchos de los samaritanos creyeron en él por el testimonio que ella les decía cuando ella dijo, me dijo todo lo que he hecho. Lo que impresionó a esa mujer era que Jesús la conocía personalmente, y en respuesta a esto ella dio testimonio de él que permitió que otros lo conocieran a él. Entonces vemos que Cristo te conoce a ti personalmente, como conocía a la mujer samaritana. Seguimos con otro encuentro de Jesús con un individuo en Juan capítulo 3, apenas un capítulo atrás. Juan capítulo 3, empezando en el versículo 1. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo.
¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. De nuevo una lectura larga, pero no dejé fuera ninguna parte de su interacción de Jesús con la mujer samaritana, ninguna parte de la interacción de Jesús con Nicodemo, para que viéramos el tiempo, la dedicación, la ternura que Jesús tenía al tratar con una sola persona. Se fijan que el libro de Juan tiene, vamos a checar para no equivocarme, 21 capítulos. De 21 capítulos de Juan, casi el capítulo 3 entero está dedicado a su encuentro con Nicodemo. Casi el capítulo 4 entero está dedicado a su encuentro con la mujer samaritana. La interacción personal con Jesús era tan importante para Dios que ocupó una gran parte de los evangelios para compartirnos estas conversaciones y estos encuentros. ¿Qué vemos en este encuentro entre Jesús y Nicodemo? Que Cristo tomó el tiempo de noche para hablar con Nicodemo. Nicodemo lo buscó de noche y Jesús no le dijo, en la mañana te veo, o el sermón de mañana se va a tratar de esto, o pregunta a uno de mis discípulos. No, Jesús quedó todo este tiempo en la noche hablando a solas con Nicodemo, porque Nicodemo era importante. Y Cristo toma el tiempo para ti, para hablar contigo, porque tú eres importante. Interesantemente, en este pasaje no vemos la respuesta de Nicodemo, pero al final de Juan vemos que Nicodemo sí respondió, porque en Juan 19 vamos a ver, empezando en el versículo 38. Aquí Jesús está muerto. Esta porción de la escritura es acerca de su sepultura, pero escúchalo. Juan 19, 38. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo
en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Entonces, desde Juan capítulo 3, donde vemos a Nicodemo teniendo una conversación personal con Cristo, no lo volvemos a ver hasta Juan capítulo 19, en donde él, junto con José de Arimatea, piden el cuerpo a Pilato y lo llevan a sepultar. Y Nicodemo, ¿cómo respondió a Jesús? Con la misma generosidad y ternura que Jesús había tenido con él. Porque nos dice Juan que Nicodemo llevaba 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Esto era una mezcla y cantidad de esa mezcla que se usaba para sepultar a la realeza. Y creo que Nicodemo llevó esa cantidad de especies porque él había reconocido a Jesucristo como rey, como realeza. Fue la respuesta a Nicodemo al tiempo y dedicación que Jesús tomó para hablar con él. Las últimas dos interacciones que vamos a ver ocurren unos momentos uno detrás del otro. Y fueron momentos que me impactaron de gran manera en el culto de las 7 palabras que tuvimos hace un par de semanas durante Semana Santa. Durante este culto estuvimos viendo estas últimas 7 frases que Jesús habló. Y estas siguientes 2 interacciones me impactaron de gran manera. Vamos a ver ahí mismo en Juan 19, del versículo 25 al 27. Juan 19, 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. María vio en este momento que Cristo cuidaba de ella. Hay que recordar que en este momento Jesús estaba en gran agonía en la cruz, al punto de cargar con todos los pecados de toda la humanidad, cumpliendo el propósito por el cual su Padre lo había mandado a la tierra, y toma el tiempo para una persona, su madre, para asegurar su cuidado y bienestar. Yo creo que humanamente hablando, Jesús hubiera podido tomar otra actitud muy diferente. Una actitud, por ejemplo, de orgullo. A mí me toca salvar el mundo, no tengo tiempo ya para ti. O una actitud de indiferencia. Mira, te tocó ser mi madre y este sufrimiento es parte de tu llamado. Pero no. Tomó el tiempo, tomó el cuidado, tomó la ternura para cuidar ¿de cuántos? De una. Volteó su atención en el momento más difícil de su vida hacia una. Ignoró su propio dolor, su propio sufrimiento para asegurar el cuidado y bienestar de una. Jesús, de la misma manera que cuidó a su madre, te cuida a ti. Entonces, hasta ahorita hemos visto que Cristo te ve a ti como vio a Natanael. Que Cristo te conoce a ti como conocía a la mujer samaritana. Que Cristo toma el tiempo para hablar contigo como lo hizo con Nicodemo. Y ahora vimos que Cristo cuida de ti como cuidó a su madre. Y finalmente, Lucas capítulo 23. Igual es una escena de la crucifixión. Pero Juan no cuenta esta parte, entonces vamos a ver el relato de Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes? Aunque sufres la misma condena, en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. En la escena anterior podríamos a lo mejor decir que su atención hacia María era merecida, pues al final de cuentas era su madre. No solo merecida, pero hasta cierto punto a lo mejor obligatorio, porque Jesús sabía que era necesario honrar a su padre y a su madre. Pero un ladrón siendo sacrificado, crucificado junto con él, no sacrificado, crucificado, pena de muerte por los mismos delitos del ladrón. Él merecía la atención de Jesús. Al final de cuentas, Jesús estaba muriendo por los pecados de todos, de todo el mundo, de toda la humanidad, por todos los tiempos, incluyendo los pecados de ese ladrón. No bastaba con que Jesús moría por sus pecados. De verdad había la necesidad de darle atención personalizado. Pero ¿saben qué? Jesús sabía que al final de cuentas, morir por los pecados de todos implica morir por los pecados de uno y otro y otro y otro y otro. Y Jesús le dio una preciosa promesa este día al ladrón. Estando colgado en la cruz al punto de morir, no dijo: el que cree en mí tendrá vida eterna. En ese momento no lo dijo, en otros momentos sí. No dijo: yo te aseguro que quien crea en mí estará conmigo el día de hoy. No, le dijo: te aseguro que hoy estarás tú conmigo. Hablándole personalmente a un ladrón que no merecía la atención de Jesús. Jesús da salvación a uno. Jesús dio su salvación al ladrón y Jesús te da salvación a ti. Entonces Cristo te ve a ti. Cristo te conoce a ti. Cristo toma el tiempo y habla contigo. Cristo te cuida a ti y Cristo te salva a ti. Ahora, esto de saber que la relación personal, la relación uno a uno con Cristo es tan importante para Él, nos debe de impactar de muchas maneras, pero voy a sugerir dos en esta noche. Primero, debe tener un impacto en mi relación personal con Cristo, y más en este tiempo que estamos pasando de cuarentena. Se habla entre los cristianos mucho de que la posibilidad de que este tiempo de cuarentena en el mundo entero es la preparación para un avivamiento mundial, un mover del Espíritu Santo como no hemos visto en muchos años, y yo espero que así sea. Pero ¿saben qué? Un avivamiento solo ocurre cuando cada individuo, una persona a la vez, tenga un encuentro personal, un avivamiento personal con Cristo. Este es un tiempo en que Dios ha permitido que seamos apartados de las multitudes. No podemos ir a la iglesia, no podemos ir a nuestros estudios bíblicos, no podemos ir a reuniones grandes, pero estamos juntos con los que comparten el mismo techo con nosotros. Y a algunos esto significa estar totalmente solo. Dios ciertamente tiene un plan para todo el mundo, pero lo va a llevar a cabo un corazón a la vez. Tiene un plan para todo el mundo, pero este plan lo va a llevar a cabo un corazón a la vez. En este tiempo de cuarentena, ¿qué estás permitiendo a Él hacer en tu corazón? No en el corazón de tu esposo o tu esposa, no en el corazón de tus hijos, no en el corazón de tu vecino, no en el corazón del hermano o la hermana de la iglesia, pero en tu corazón. Cristo te ve a ti. Cristo te conoce a ti. Cristo toma el tiempo y habla contigo. Cristo te salva a ti. Cristo te cuida a ti. ¿Y tú cómo respondes a Cristo? Vimos en cada una de las historias que vimos la respuesta de estas personas a Cristo. Porque siempre que hay alguna interacción personal entre Cristo y alguien, debe de haber alguna respuesta de nuestra parte. Y nuestra respuesta va a tener un impacto
Primero en mi propia vida y luego hacia los que están a mi alrededor. Lo vimos específicamente en la historia de la mujer samaritana. Ella respondió a Jesús diciendo, esto podría ser el Cristo, el Mesías, Él conoce todo de mí. Y corrió al pueblo y dijo, he conocido a alguien que conoce a todo de mí. Y todo el pueblo salió y luego terminó en Juan capítulo 4, creo que por el 39, 40, decía que la gente del pueblo primero creyeron por el testimonio de la mujer, pero luego creyeron porque ellos mismos conocieron a Jesús. Y miren, en esta situación, todas estas 5 personas que vimos han tenido un impacto en miles de millones de vidas, incluyendo el tuyo y el mío, porque su historia se encuentra en la Biblia. Yo les aseguro que ninguno de ellos imaginaba que 2000 años después estaríamos aquí escuchando su historia, escrito en la palabra de Dios. La Biblia no existía todavía para ellos. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. No sabían que sus historias de sus encuentros con Jesús iban a estar plasmados en páginas en cientos de idiomas para que nosotros fuéramos animados a tener un encuentro personal con Cristo. Entonces Dios te ha apartado en este tiempo de cuarentena para tener un encuentro personal con Él. Llegará el momento en que es momento otra vez de estar juntos, pero ahora es tiempo para un encuentro personal con Él. Un encuentro único e individual. Ninguno de los 5 encuentros que nosotros leímos fueron parecidos al otro. Es tiempo de un encuentro único e individual, pero también Él busca que haya una respuesta de tu parte, una respuesta que impactará tu vida y la vida de los que están a tu alrededor. Y la segunda manera en que quiero sugerir que ver la importancia que Cristo daba a las relaciones personales, cómo debe de impactar esto a nuestra vida, es que nosotros también valoremos lo personal. Si Cristo, sabiendo que su tiempo de ministerio aquí en la tierra iba a ser tan corto, tomó el tiempo y la atención para uno, cuanto más nosotros debemos dar valor y atención a uno. Muchos anhelan ya regresar a la vida de antes, el salir, el correr por aquí, por allá, el estar haciendo 1000 cosas a la vez. Pero, ¿y si aprovecháramos esta oportunidad y pusiéramos valor a lo personal? Y pongamos atención a los que están a nuestro alrededor, bajo nuestro techo. Puede que estés en tu casa, pero ¿estamos realmente poniendo atención a cada persona que se encuentra a nuestro alrededor, en nuestra propia casa? ¿O estamos tan enfocados en mantenernos en contacto con todos los demás de afuera que no vemos lo que tenemos enfrente? Es un tiempo sumamente rico para enfocarnos en una persona a la vez. Primero en los de nuestras propias casas, pero también como iglesia. Estamos acostumbrados a vernos en grupo. Y puede ser que en un jueves o en un domingo tú saludas 5, 10, 20, 30, hasta 40 diferentes personas. Pero un saludo de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Y ya. Bendiciones, que Dios te bendiga. Y hasta allí llegan nuestras conversaciones. Pero ahorita es el tiempo de tomar el tiempo de escribir a uno. De hablarle a un hermano o una hermana, como lo hacía Jesús. Jesús valoraba de gran manera sus interacciones personales con uno. Y nosotros debemos poner gran valor a nuestras interacciones personales con uno a la vez. Muchos dirán, ¿cómo podemos salir a predicar en este tiempo? A lo mejor no es el momento ahorita en que Cristo nos está llamando a salir a predicar, pero el tiempo de quedar a discipular a los de nuestra propia casa. Llegará el momento de volver a salir, pero aún en este tiempo de quedar hay mucho propósito. Así que hoy espero que quede plasmado en sus corazones para siempre estas 5 verdades. Cristo te ve a ti. Cristo te conoce a ti. Cristo toma el tiempo y habla contigo. Cristo te cuida a ti.
y Cristo te salva a ti. ¿Y tú cómo respondes a Él? Si Cristo te ve a ti, déjate ver y velo a Él. Si Cristo te conoce a ti, conócelo a Él. Si Cristo toma el tiempo para hablar contigo, habla tú con Él y escúchalo. Si Cristo te cuida a ti, déjate cuidar. Esta parte cuando Él habla con María, ella no dijo, no, muchas gracias, ¿no? Se dejó cuidar. Si Cristo te cuida a ti, déjate cuidar. Y si Cristo te salva a ti, acepta hoy su salvación. Y finalmente, toma su ejemplo y valora las relaciones personales que ha puesto a tu alrededor. Porque si Cristo te ve a ti, pídele que te ayude a ti a ver a la gente como individuos. Si Cristo te conoce a ti, toma su ejemplo y conoce a cada uno que está a su alrededor como una persona única. Si Cristo toma el tiempo para hablar contigo, tú toma el tiempo para escuchar y hablar con uno a la vez. Si Cristo te cuida a ti, cuida personalmente a los que Cristo te ha confiado. Y si Cristo te salva a ti, ora y ofrece salvación a otro. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de historias únicas, especiales, individuales, nos has enseñado la importancia de uno. Y este uno es cada uno de nosotros. Soy yo, es mi hermano, es mi hermana. Es cada persona que escucha, que ve esta transmisión, que sepan que son importantes para ti. Cristo, gracias por ver a cada uno. Gracias por conocer a cada uno. Gracias por tomar el tiempo de hablar con cada uno. Gracias por cuidar de cada uno. Y gracias por estar dispuesto a salvar a uno, a mí. Y ahora, Cristo, ayúdanos a vivir el reto de uno en este tiempo en que estamos limitados a nuestro alcance afuera, pero nada nos limita a nuestro alcance adentro. En nuestra propia relación contigo, Señor, que podamos conocerte mejor, verte más, amarte más, responder más a ti, darnos cuenta de la salvación que nos has dado, escucharte más, hablar contigo más. Y que podamos, Señor, conocer verdaderamente a los que están a nuestro alrededor, verlos verdaderamente, hablar y escuchar verdaderamente, ofrecer salvación a los que están en nuestra casa si no te conocen, y que podamos experimentar tu cuidado individual y especial en estos días. Gracias, Cristo, porque para ti uno es importante. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia Cristiana de Paz, los amamos. Y le doy gracias a Dios por la seguridad que tengo, que el Espíritu Santo está con cada uno de ustedes en cada circunstancia, anhelando que tú respondas a Él. Sigue presente en nuestras transmisiones. Aquí vamos a estar contigo hasta que podamos estar reunidos de nuevo. Gracias por estar, porque tú eres importante. Que Dios les bendiga.